Good morning, dear students. Thank you so much for being in this web conference. Wendy, thank you so much for your participation. Welcome. And for the people who is watching the recording, welcome once more. Bienvenidos a esta sesión de English Does Work Level 3, nivel 3 de English Does Work. Y el día de hoy vamos a trabajar el siguiente componente formativo junto con nuestra próxima evidencia de aprendizaje que se llama A Shopping Day. Este es un foro temático en donde ustedes deben presentar una receta. Entonces, la idea es que estudiemos el material formativo, el componente formativo, y posterior a ello revisemos las instrucciones de la actividad para que ustedes puedan participar en ella. Okay, good. All right, good morning, Wendy. Thank you for being here. Natalia, thank you so much for your participation. Welcome to this online session. All right, so let's start. It's already 9 past 4 minutes. Ya tenemos las 9:04, entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Okay, so this learning component is called a shopping day. Este componente formativo se llama a shopping day. Ustedes lo pueden encontrar en la plataforma Sayuna. Recuerden que en el curso, allí en la plataforma, en el menú principal, está el enlace para ingresar a ese componente formativo. Simplemente vamos al menú inicial, actividades de aprendizaje guía, y allí encontraremos este segundo componente, a shopping day. Ok, ¿qué encontramos aquí? So, let's check an introduction of this learning component. Vamos a revisar la introducción de este componente para que tengamos claridad de qué vamos a trabajar. A Shopping Day. Introduction. Bienvenido a la segunda parte de nuestro tercer nivel. En este componente formativo se presentan una serie de contenidos enmarcados en situaciones cotidianas, mediante las cuales se consideran algunas estructuras y vocabulario referidos a alimentos y cantidades, utilizando expresiones de precios, así como sustantivos contables e incontables. También se incluye el plural de estos sustantivos, desde una perspectiva constructivista a través de ejemplos sencillos. Con audio, se presentan expresiones contables en compra de productos y se le permite al aprendiz mejorar la pronunciación, logrando el desarrollo de habilidades de habla del idioma inglés. All right, great. So, in this component, we are going to check vocabulary about food and amounts or quantities. Okay, so there is a content, this is the content about this vocabulary. We also have a folder where you guys can find out information about prices, how to ask about the price of a product. Also, we are going to check the countable and uncountable nouns, the plural of the nouns. This is pretty important, how to pluralize the nouns, regular and irregular nouns, and more expressions about quantity. And here you guys can find more vocabulary about how to create a conversation or conversation about products, to talk about the opinion, to talk about the products. What do you think about those products? If the product is expensive or it's cheap. So here you can find that information. Muy bien, entonces vamos a encontrar bastante información en este componente formativo. Por ejemplo, acá encontramos alimentos y cantidades. Entonces, es importante que ustedes vengan y revisen las cantidades para cada uno de los ingredientes. Como ustedes van a presentar una receta, acá encontramos las cantidades. Por ejemplo, for example, teaspoon quiere decir cucharita o cucharadita, como lo decimos en nuestra cultura. Spices, especias. Tablespoon es una cuchara o cucharada de lo que sea. Sugar or salt. Cup, taza. Pinch, una pizca. Ounces and grams, onzas y gramos. Kilograms,
kilogramos, cloves, dientes, por ejemplo, cuando hablamos del ajo, que es garlic. Liter, los litros, gallon, galones, sack, un saco o una bolsa también puede ser. Unit, unidad, and milliliters, mililitros, cuando hablamos, por ejemplo, de bebidas, drinks. Entonces, esta información, este vocabulario lo pueden utilizar para esa evidencia, ya que ustedes deben listar los ingredientes para su receta. Here you guys can listen the pronunciation of each word so that can help you. And here, remember, we have two options. If you don't know the vocabulary, if there is a word that you don't know, you can use word reference or Lingui. There are dictionaries where you guys can find the definition and the translation of the words. Recuerden que tenemos aquí los enlaces de los diccionarios que pueden utilizar en caso de que no sepan qué significa alguna de las palabras, pues hacer uso de estos diccionarios. Muy bien, acá tenemos un ejemplo de cómo listar ingredientes. Por ejemplo, si vamos a hacer cupcakes, en este caso, cupcakes, this is example. Como decimos, 1 kilo de harina. Flour, por ejemplo, flour es harina. Or butter, mantequilla. Huevos, eggs. Milk, leche. Grams of sugar, gramos de azúcar. Lo que vimos anteriormente, teaspoon es cucharadita o cucharada, tablespoon, y así sucesivamente. Acá tenemos entonces el ejemplo de cómo crear una lista de ingredientes. Por acá vamos a encontrar un video de una conversación que se da en un restaurante. So let's listen to the conversation. In the restaurant. Good evening. Can I take your order? Good evening. Good evening. We want the grilled steak and a side order of fried potatoes. I also want a salad, please. Okay, steak, fries, and salad. What would you like to drink? Can we see the drinks menu? Of course, here you are. I'll have a glass of red wine, please. Me too. Would you like some coffee or dessert? A cup of coffee would be nice, thank you. Yes, I would like a cup of coffee too, thanks. Good evening. Can I take your order? Good evening. Good evening. We want the grilled steak and a side order of fried potatoes. I also want a salad, please. Okay, steak, fries, and salad. What would you like to drink? Can we see the drinks menu? Of course, here you are. I'll have a glass of red wine, please. Me too. Would you like some coffee or dessert? A cup of coffee would be nice, thank you. Yes, I would like a cup of coffee too, thanks. Great. So guys, on the video you could check vocabulary, which is very common when we talk with a waiter in a restaurant or maybe a seller if you are the client or the customer. Why is this important? Because you guys on the activity, you remember you are going to participate in a forum creating a recipe. You have to write and explain the recipe, and after that you guys are going to create a conversation. So here you can find out some ideas for your conversation. So this is a conversation between the customers, which is Luis and Merly, and the waiter. Recuerden que esto es importante, lo pueden tomar como referente porque dentro de la actividad que ustedes van a realizar deben crear una conversación. Esa conversación es entre el comprador y el vendedor, ¿listo? Porque ustedes deben indicar dónde comprar esos ingredientes para la receta, entonces también es importante que creen la conversación teniendo en cuenta esa información. Entonces por acá tenemos saludos, despedidas, vocabulario relacionado con el tema de servicio, de la cocina, de ingredientes, de precios también. Entonces este también les puede servir como referente. Okay,
talking about prices. Vamos a hablar entonces de precios. ¿Cómo preguntar el precio en inglés? Cuando ustedes van de compras, pues es muy importante aprender a preguntar por el precio, ¿verdad? En inglés yo utilizo la expresión how much cuando quiero preguntar por el precio. How much. Y la diferencia es el how much is y how much are. ¿Por qué? Pues porque yo puedo tener varios productos o puedo tener un solo producto. Entonces, la diferencia radica en la cantidad. Si yo voy a preguntar solo por un producto, es decir, en singular, utilizo la expresión how much is. Y si son varios productos, entonces utilizo la expresión how much are. How much is it? O how much is the skirt? ¿Cuánto cuesta la camisa? Una sola camisa, entonces utilizo el is porque es singular. Y how much are the tickets? Sería una pregunta para indagar por el precio de unos tiquetes o unas entradas, unos boletos. ¿Por qué? Pues porque son varios, utilizo la expresión are. Entonces la diferencia es el is y el are. How much is it o how much are they? How much is the book? ¿Cuánto cuesta el libro? La respuesta entonces sería utilizar el mismo producto, el mismo sustantivo y asignarle un valor. Ustedes en la actividad que deben realizar lo pueden hacer en dólares o en pesos o en la moneda que quieran. The book is $50. How much are the notebooks? ¿Cuánto cuestan los cuadernos? The notebooks are $180. Y aquí la respuesta pues está en plural. Por acá tenemos algunos productos o algunos sustantivos. Bracelet, brazalete. How much is the bracelet? The bracelet is $15. Lo podemos leer de forma larga o de forma corta. It is $15. Eso de it is, pues resume toda esta carreta que vimos anteriormente. Y aquí ustedes pueden explorar esta misma información con cada uno de los sustantivos. Por ejemplo, como preguntar el precio del balón. Acá aparece, how much is the ball? The ball is $9. How much are the skates? ¿Cuánto cuestan los patines? Y ahí está la respuesta. How much is the laptop? ¿Cuánto cuesta el computador? How much is the dress? ¿Cuánto cuesta el vestido? How much is the skirt? ¿Cuánto cuesta la falda? How much is the shirt? ¿Cuánto cuesta la camiseta? Y así con todos los ejemplos que tenemos aquí. Eso es lo que ustedes deben aprender en cuanto a solicitar un precio. La expresión how much y definir si es uno solo, utilizamos is, si son varios, utilizamos are. Aquí tenemos más conversaciones en donde hablamos de el intercambio de productos, cuando hablamos de comprar algo, el utilizar la expresión how much y how much is y how much are. Listo. Por acá tenemos los sustantivos contables e incontables. ¿Listo? Esto es muy importante que lo aprendamos porque de aquí en adelante lo vamos a utilizar bastante. Entonces tenemos los sustantivos. Importante que aprendamos también a identificar qué es un sustantivo. Entonces vamos a revisarlos. Wait a second. Hold on, please. Ok, good. Countable and uncountable nouns. Vamos entonces a trabajar los sustantivos contables e incontables. Primero que todo, identifiquemos qué es un sustantivo. What is a noun? En inglés, sustantivo se dice noun. Aquí está resaltado, noun. It's a word that names a person, an idea, a place, a thing, or object, an animal, something that you can describe. Un sustantivo es todo lo que tú puedes nombrar, un lugar, una cosa, un objeto, una idea, un pensamiento, un animal, un medio de transporte, todo lo que tú puedas calificar es un sustantivo.
Por ejemplo, mi computador, la mesa, el televisor, la cama, todos los productos son sustantivos. Tenemos sustantivos que están clasificados como personas. La palabra man, hombre, Mrs. Jones, la señorita o la señora Jones, doctor, cuando hablamos de profesiones, el nombre de alguien, Sofía, Natalie, Alejandra, son sustantivos. Lugares, the river, Paris, mountains, home, the house, los lugares son sustantivos. Un objeto, un animal, the dog, el libro, the book, un carro, sports car, una marca de carros, Ferrari. Todo esto se puede describir. Yo puedo decir, mi casa es hermosa, my home is beautiful. Yo puedo decir, el doctor es amable, the doctor is kind. Entonces, todo esto yo lo puedo calificar. Por eso son sustantivos. Pero resulta que los sustantivos se clasifican en contables y en incontables. Entonces, dentro de los sustantivos contables, pues son ellos que yo puedo contar o definir delimitadamente. Por ejemplo, un perro, yo puedo decir un perro, 2 perros, 3 perros, los puedo contar. Chair, una silla, 3 sillas, 4 sillas. Una manzana, an apple, 1 apple, 2 apples, 3 apples. Una moneda, un libro, un lápiz. Todos estos son sustantivos que yo puedo contar, por eso se llaman contables. Y tienen una forma tanto en singular como en plural. Apple, apples, book, books, dog, dogs, cat, cats, todos son contables. Pero también hay sustantivos incontables, ¿listo? Entonces son aquellos que no podemos contar porque no los podemos delimitar de manera individual, sino que hacen parte de un todo. Por ejemplo, los líquidos, todos los líquidos son incontables. Milk, la leche, water, el agua. Todos estos sustantivos son incontables. Rice, el arroz, ¿sí? Sugar, el azúcar. Bread, pan. Flour, harina. Snow, nieve. Rain, lluvia. Furniture, que son muebles. Luggage, equipaje. Estas palabras que ustedes están viendo en pantalla son incontables. ¿Cómo las vuelvo contables? Pues utilizando una unidad de medida. Por ejemplo, el agua. El agua es incontable, solo la palabra agua. Pero yo puedo decir 1 litro de agua o una gota de agua. Entonces ahí sí ya se vuelve contable porque estoy utilizando una unidad de medida. O un vaso con agua. Es diferente el vaso a solamente decir agua. Entonces, existen algunas medidas como, o algunas cantidades como a cup of, una taza de café, 2 cups of coffee, 2 tazas de café. Loved quiere decir rebanada, slice quiere decir porción. Entonces, al yo ubicar estas palabras, estas cantidades, pues ya vuelvo estos sustantivos contables. Pero solo la palabra coffee, por ejemplo, es incontable. Ya sabemos que todos los líquidos son incontables. Por acá tenemos otros ejemplos contables. An apple, some apples. Incontables, coffee, milk, money, pasta. La palabra money es dinero. Dinero es incontable. 1 dinero, 2 dineros, 3 dineros, no. Recuerden que los incontables solo tienen forma en singular, no tienen forma en plural. Por eso son incontables. Aquí tenemos más measure words que las vimos anteriormente, algunas unidades de medida, a glass of, un vaso de, a bowl of, una taza de, a carton of, una caja de, a bag of, una bolsa de, a drop of, una gota de, a bottle of, una botella de. Recuerden que ustedes van a hablar de una receta, entonces es importante tener estas unidades de medida. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los sustantivos contables y los sustantivos incontables. Entonces, una vez ustedes identifiquen cada uno de sus sustantivos, cuáles son contables y cuáles son incontables, pues es importante empezar a revisar otro vocabulario que son los cuantificadores. El some lo utilizamos como, se traduce como algo, algunos o algunas, ¿sí? Se utiliza con sustantivos contables
pero también se puede utilizar con sustantivos incontables. Y también lo utilizo para oraciones que son afirmativas, ¿sí? I need to buy some apples. Necesito comprar algunas manzanas. Entonces, dependiendo del sustantivo que lo acompaña, así mismo lo voy a traducir. Necesito comprar algunas manzanas. ¿Sí? Some apples quiere decir algunas manzanas, es decir, plural con un sustantivo contable. Pero también lo puedo utilizar con sustantivos incontables. Dijimos que los incontables eran los líquidos. Orange juice es un líquido, porque estoy hablando de jugo de naranja, ¿cierto? Entonces, en este caso, utilizo el some, pero lo voy a traducir de manera diferente. Tony likes drinking some orange juice. Yo ya no digo algunos, sino algo de, porque es incontable. A Tony le gusta beber algo de jugo de naranja. Entonces, puede traducir algo, algunos o algunas, dependiendo del género, si es femenino o masculino. Pero se puede utilizar para los dos, tanto sustantivos contables como apples o incontables como el jugo de naranja. También lo puedo utilizar para preguntas, ¿sí? Pero pues con un propósito y es invitar o también cuando queremos ofrecer algo. Would you like some wine? ¿Te gustaría algo de vino? Would you like some wine? Ahí estoy ofreciendo. Would you like some water? ¿Te gustaría algo de agua o puedo ofrecerte algo de agua? Entonces estoy haciendo un ofrecimiento. Ahora, también tenemos el any. Any es otro cuantificador, ¿sí? Que se utiliza para hablar de sustantivos contables, ¿listo? O también incontables en este caso. Esto traduce algo, algunos o algunas, pero ojo, solamente se puede utilizar para oraciones negativas e interrogativas. Para oraciones afirmativas utilizo some. Y para oraciones negativas utilizo any. Cuando hago una pregunta, entonces puedo utilizar el any. Cuando quiero saber si hay o no hay algo. Por ejemplo, is there any milk in the fridge? ¿Hay algo de leche en la nevera? Y ahí estoy utilizando el any en pregunta. Pero recuerden que el any me sirve solo para hacer oraciones negativas. ¿Por qué? Porque esto traduce algo así como nada o ninguno. She doesn't have any perfume left. Ella no tiene nada de perfume o no le queda nada de perfume. Si yo voy a utilizarlo en el contexto de la cocina, pues ubico ese vocabulario. I don't have any sugar. No tengo nada de azúcar. I don't have any sugar, so I need to get sugar. Necesito ir a comprar azúcar. I don't have any sugar. Entonces utilizo el any para negaciones y preguntas, ¿listo? No para afirmaciones. Las afirmaciones van con some. También tenemos los artículos a y an para cuantificar. Esto quiere decir un o una. Recuerden que sirve solo para singular, cuando estoy hablando de un solo sustantivo. Yo necesito un tomate. I need a tomato. I need to wash the tomato. Entonces estoy hablando de un solo elemento. ¿Cuál es la diferencia entre a y an? Que el sustantivo que lo acompaña, pues, inicie con un sonido vocálico o un sonido consonante. Entonces, utilizo an cuando los sustantivos que lo acompañan inician con un sonido vocálico. Por ejemplo, la palabra apple. Yo digo una manzana en inglés y utilizo an apple. Yo no digo a apple, sino an apple. Y utilizo a solito, cuando el sustantivo del que estoy hablando inicia con un sonido consonante. Por ejemplo, la palabra tomato. Tomato empieza con un sonido consonante. La T, tomato, es una consonante. Entonces yo digo a tomato porque estoy hablando de un sonido consonante. Y an apple porque apple empieza por A, que es una vocal. Esa es la diferencia entre a y an. Pero ambos los utilizo con
sustantivos contables en singular, solo singular y solo contables, ¿listo? No incontables, es decir, la leche o el agua que son incontables, no los puedo trabajar con A o con A, yo no digo a water, no, tendría que decir a glass of water, un vaso con agua, ¿sí? Tendría que ponerle una unidad de medida. Listo, ahí tenemos entonces estos cuantificadores que también los van a encontrar aquí en la plataforma explicaditos. Miren, acá está el some, el any, el few, el many. Recuerden que few se pueden utilizar para los sustantivos contables y esto traduce poco o muchos. Pocos o muchos, ¿cierto? Few dollars, pocos dólares. Many things, muchas cosas. Few, pocos. Many, muchos. El I y el am, que ya lo vimos, y el some y el any, que también ya lo acabamos de trabajar. Toda esta explicación la encuentran aquí en este módulo que se llama sustantivos contables e incontables. Ahora vamos a pasar a algo muy interesante y es cómo pluralizar sustantivos. A veces creemos que es tal cual como se hace en español en su mayoría de veces y es simplemente agregándole S, ¿cierto? Pues no, resulta que también como en el español hay unas reglas para pluralizar los sustantivos, es decir, para hablar de varios. Por ejemplo, la palabra house es casa y para yo pluralizarla simplemente le agrego S, houses, casas. Flower, flowers, flor, flores. Cat, cats, gato, gatos. Esa es la forma en que yo pluralizo la mayoría de sustantivos y estos sustantivos se llaman regulares porque simplemente agrego una S y listo. Bueno, resulta que hay unos sustantivos que tienen unas reglas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, table, chair, office, book, dog, skirt, hacen parte de esos sustantivos que les mencioné ahorita. Solamente agrego S para convertirlos al plural. Tables, chairs, officers, books, dogs, skirts. Todos estos están en plural. Resulta que tenemos otros que son irregulares, ¿sí? Y es decir, que sí se les aplican las reglas, ¿listo? Por ejemplo, si el sustantivo termina en CH, S, SH, X o en Z, entonces la forma de pluralizarlo es agregando ES. Ya no voy a agregar S, sino ES. Por ejemplo, lunch, lunches, dress, dresses, watch, watches, box, boxes, brush, brushes, quiz, quizzes, tomato, tomatoes. En este caso, agregué S a todos los sustantivos porque tienen estas terminaciones. Miren, deben tener en cuenta estas terminaciones. Ahora, hay sustantivos que terminan en consonante Y. ¿Listo? Como baby, body, fly, lady, laundry. Todos terminan en Y. Y antes de la Y hay una consonante, es decir, una letra que no es vocal. En ese caso, yo elimino la Y, agrego I latina y agrego ES. ¿Listo? Por eso, baby en plural es babies. Body, bodies. Fly, que son moscas, flies. ¿Sí ven? Como cambia, no es solo agregarle S. En este caso, debo hacer toda esta variación. Quitar la Y, cambiarla por I latina, S. Esa es otra regla. Tenemos la regla de los sustantivos que terminan en cis. Todos los que terminan en cis, bueno, en IS, lo que hago es cambiarla por SES. Basis, bases. Crisis, crisis. Aces, aces. Oasis o aces. ¿Listo? Así es que pluralizamos los sustantivos que terminan en cis. Ahora, hay sustantivos que terminan en F o en FE. Por ejemplo, life, vida, wife, esposa, wolf, lobo, knife, cuchillo, thief, ladrón. En este caso, como tienen esta terminación, voy a cambiar la F por la V o la FE por la misma V.
¿Listo? Life, lives. Miren cómo se pluraliza la palabra vida. Life, vida, vidas sería lives. Wife, wives. Wolf, wolves, lobos. Cambio la F por V. Knife, que es cuchillo, cambio la EFE por VS. Esa es la modificación que hay que hacerle a estas palabras. Por aquí hay algunas excepciones. Chef no entra en esta regla. Giraffe tampoco entra en esta regla. Y golf, que es golfo, tampoco entra en esta regla. Estas son 3 excepciones a esta regla. Y en los sustantivos que terminan en O, como por ejemplo la palabra potato, que es papa, agregamos ES. Echo, que es eco también, en español, en inglés, solo cambia la escritura, agregamos ES. Hero, agregamos ES, heroes. Dominoes, también. Zero, zeros. Todas estas palabras que terminan en O, les agregamos ES para pluralizarlas. Y hay unos sustantivos que presentan la misma forma tanto en singular como en plural. No se cambia absolutamente nada. Por ejemplo, la palabra deer, que es ciervo, es igual en plural. Dear, dear. ¿Qué cambia? Pues el contexto, las otras palabras que lo acompañen. Asimismo, definimos si es plural o es singular. Por ejemplo, yo puedo decir, los ciervos son muy tiernos. Entonces, si quiero hablar en plural, tengo que utilizar esta misma palabra, pero ya no lo voy a poner con is, sino con are. The deer are cute. Entonces, como yo digo are, pues estoy hablando en plural, porque es para el plural. Si estoy hablando en singular, pues utilizo is. The deer is cute. Entonces, ahí entiendo que estoy hablando de uno solo. Moose, moose, alces, sheep, sheep, oveja, ovejas, fish. La palabra fish, que es pescado, no se pluraliza como fishes, sino fish. Cuando estoy hablando de varios peces. Si estoy hablando de varias especies de pescados, ahí sí utilizo fishes. Swine, swine, cerdos, cerdo, uno solo, swine y swine, cerdos. Recuerden que pues tenemos varios sinónimos, ¿no? Yo puedo decir swine, puedo decir pig o piggy, marranito, como en español decimos cerdo, marrano, puerco, chancho, se les dice en algunas partes. Y tenemos sustantivos que sí cambian completamente. Por ejemplo, la palabra man es hombre, pero si yo lo voy a pluralizar no digo mans, digo men. Woman, mujer. Y varias mujeres sería women. Foot, un solo pie. Feet, 2 pies o bueno, varios pies. Mouse, un solo ratón. Mice, varios ratones. Tooth, teeth, dientes. Lows, lies, piojos. Person, people. Miren el plural de person, people. Die es un dado y dice son varios dados. Child es un niño, children son varios niños. Entonces hay unos sustantivos que sí cambian totalmente. ¿Listo? Y ahí tenemos el plural de los sustantivos. No se preocupen si esto es mucha información. Ustedes, la idea es que vayan repasando, que esto se va memorizando a medida que vamos haciendo ejercicios, que vamos practicando. Esto no es de la noche a la mañana porque pues son bastantes reglas. Pero así es como pluralizamos los sustantivos en inglés. Por acá van a encontrar más cantidades de, cuando queremos hablar de cantidades, perdón, para los sustantivos, tanto contables como incontables. Por ejemplo, la expresión much. Ya ustedes han escuchado la expresión much. Sirve para cuantificar y lo utilizamos para sustantivos incontables. ¿Sí? Much water, much milk, how much water, how much money, how much milk. How much furniture, ¿cierto? Entonces hablamos de sustantivos incontables, ¿listo? Y significa mucho. Yo no tengo mucho dinero. I don't have much money. Yo no digo many money, sino much money, porque la expresión much solo va con los sustantivos incontables. Many es lo contrario. Many me sirve para sustantivos que sí son contables, es decir, en plural, contables en plural. Porque quiere decir muchos. Y si hablo de muchos, pues quiero decir que son varios, plural.
I have many dogs. Yo tengo muchos perros. O how many dogs do you have? Este how many es para preguntar por cantidad cuando son sustantivos contables en plural. ¿Listo? Entonces recuerden, much es mucho para sustantivos incontables y many, muchos, cuando hablo de sustantivos contables en plural. A lot of. A lot of quiere decir bastantes, se puede traducir bastantes o demasiados. Es un cuantificador que yo lo puedo utilizar tanto con sustantivos contables como incontables. Carol has a lot of books. Carol tiene muchos libros, demasiados, a lot of. Susie and Mark, or Sue and Mark, tienen mucho dinero. Sue and Mark have a lot of money. Si ven, yo lo puedo utilizar tanto con sustantivos incontables como money y sustantivos contables como books. Cualquiera de los dos. Y esto traduce muchos, demasiados. Little, tenemos la expresión little. Es un cuantificador que también lo puedo utilizar para los dos, contables e incontables. No es tan común, es un poco más informal y no se puede utilizar para preguntas. They have little time. Esto traduce poco, tanto para contables como incontables. They have little time, tienen poco tiempo. They have little money, tienen poco dinero. They have little piece of meat, tienen un pedacito de carne. También se puede traducir como poquito o pedacito, dependiendo del contexto. Too much es demasiado, es decir, para exagerar la palabra much, yo le puedo poner el too. Mucho, demasiado. It's too much, demasiado. Y too many es la forma de exagerar ese many, demasiados, too many. ¿Listo? Ahí tenemos expresiones de cantidad. Esto también, por favor, para que lo utilicen en su evidencia de aprendizaje, que es la de la receta. Y por acá encontramos, bueno, aquí hay ejercicios de pronunciación para que ustedes, por favor, exploren este video, este material de apoyo. Ahí se los dejo para que lo hagan en su casa. Y por aquí encontramos un módulo que habla sobre vocabulario cuando vamos a comprar algo, ¿sí? O cuando vamos a hablar de un producto. Por ejemplo, cuando vamos a indicar que es barato, utilizamos la expresión cheap. O que es asequible, affordable. Si es razonable, justo, por ejemplo, es un precio justo, podemos utilizar la expresión reasonable. Y si por el contrario es muy costoso, pues utilizamos la expresión expensive. ¿Listo? O sea, aquí hay vocabulario donde se utiliza eso. Miren, how much are the bananas? The bananas are $25. Oh, that's very expensive. Eso es muy costoso. Entonces, estas expresiones también, por favor, incluirlas en el diálogo que tienen que hacer más adelante. ¿Listo? Todo este material lo encuentran en la plataforma. De hecho, lo pueden descargar. Recuerden que ustedes ingresan al contenido que quieren revisar. Menú en la parte superior izquierda y aquí hacen clic en descargar material y ahí les va a aparecer la opción de tener ese material con ustedes porque recuerden que al final del curso, cuando ya se cierra, pues no van a poder acceder al material, ya deben pues pasar a otro nivel, entonces no pueden acceder a ese material. Entonces, si quieren, lo pueden descargar también. Muy bien, entonces vamos a hablar de la evidencia de aprendizaje, ¿listo? Para que sepan qué es lo que deben hacer ya una vez teniendo claro el material de apoyo, teniendo claro que el material que tienen que estudiar para poder presentar esta actividad. Entonces, vamos a la plataforma, este es el menú principal y aquí encontramos los 3 componentes formativos. Este que estamos estudiando es a Shopping Day, un día de compras, y por acá encontramos las actividades. La primera ya la hicimos, ¿no? El test, que esta actividad pues ya está disponible, todavía sigue disponible, pero ya se la explicamos. Y acá encontramos el foro, Let's Go Shopping, vámonos de compras. Aquí encontramos las instrucciones. ¿Qué deben hacer? Primero que todo deben escoger una receta. Just pick a recipe, cualquiera. Puede ser algo dulce, algo salado, algo tradicional de su cultura, desde lo más sencillo a algo un poco más complejo, lo que quieran. Deben redactar un párrafo donde ustedes incluyan los ingredientes, los puedan listar. También pueden incluir cantidades,
todo el vocabulario que hemos trabajado hoy, de los cuantificadores, del vocabulario de los ingredientes, de las comidas. Y una vez ustedes describan esa receta y ubiquen los ingredientes, van a crear un diálogo en donde ustedes van a imaginar que están comprando esos ingredientes que escogieron para la receta. ¿Qué deben utilizar en el diálogo? Pues vocabulario de cocina, vocabulario relacionado con alimentos, cantidades, qué disponibilidad hay de esos productos, cantidades de esos productos, los precios, los pueden manejar en dólares o en pesos, cómo preguntar por el precio, cómo indicar la opinión de ese precio, que si les parece costoso o económico. Y en la segunda intervención lo que deben hacer es revisar las intervenciones de sus compañeros, y una vez ustedes revisen esas intervenciones, hagan un comentario, ¿sí? Entonces vienen acá, por ejemplo, muchos de sus compañeros ya participaron. Entonces ustedes vienen y revisan en qué consiste esa receta, ¿sí? Acá dice, por ejemplo, chicken tacos, tacos de pollo. ¿Qué ingredientes se necesitaron acá? María José nos los publicó. ¿Dónde se pueden encontrar? ¿Dónde podemos encontrar esos ingredientes? En un supermercado local. Y acá escribió el diálogo, customer and seller, entre el cliente y el vendedor. Y incluye Profe, no te escuchas. obviamente un saludo, una despedida. Eso deben incluirlo en la receta, ¿listo? Es decir, hablan de la receta, mencionan los ingredientes y al final crean una conversación. Y ya varios de sus compañeros han participado, entonces la idea es que empiecen a leer algunos de ellos, revisen en qué consiste esa receta, vanilla cake, por ejemplo, también lo mismo, y le comenten a sus compañeros para que empiecen a interactuar entre ustedes. Pueden hacer diferentes tipos de preguntas en cuanto a la receta o algún comentario que ustedes tengan de esa receta, de lo que leyeron, en fin. La idea es que empiecen a interactuar, que ustedes les hagan comentarios a sus compañeros y que obviamente pues aprendan de ese vocabulario. Pueden crear algunas preguntas relacionadas como ¿a dónde vas de compra? Where do you go shopping? Si la persona no menciona dónde conseguir los ingredientes, ustedes les pueden preguntar. ¿Cuál es tu tienda favorita en la ciudad? What is your favorite store in the city? Do you like cooking or do you like to cook? ¿Te gusta cocinar? Sí. Preguntas así relacionadas con el tema de cocina. ¿Listo? Y ya, eso es lo que deben hacer. Recuerden que el foro ya está habilitado, que algunas personas ya participaron y que la actividad debe tener entre 200, mínimo 200 palabras, máximo 400, en donde se debe incluir todo ese vocabulario que hemos venido trabajando desde pues, el componente formativo 1 y pues lo complementamos con lo que vimos el día de hoy de cantidades, ingredientes, precios, cómo preguntar por el precio, cómo dar una opinión y cómo hablar de una receta. Okay, questions? Natalia, Wendy, do you guys have questions about this activity? ¿Alguna pregunta, inquietud? No, teacher. No questions? All right, good. Thank you for answering. Gracias por responder. Muy bien, entonces en eso consiste la actividad. Voy a estar pendiente y hacerle un seguimiento de cada una de sus participaciones. Recuerden que para participar simplemente hacen clic aquí en añadir un nuevo tema de debate, ponen aquí My Recipe, puede ser, o pueden poner el nombre de la receta, ¿sí? De hecho, aquí yo les dejé un ejemplo, pueden hacer clic aquí y les lleva a un ejemplo de cómo crear su receta. Yo, por ejemplo, puse chicken with mushrooms, pollo con champiñones, que necesito, dónde conseguir los ingredientes,
En este caso yo puse olímpica o a farmer's market y el diálogo entre el vendedor y yo. ¿Listo? Entonces, este ejemplo lo pueden conseguir ahí mismo en el foro, solamente lo descargan y ya, lo presentan haciendo clic aquí, ponen su tema de debate, lo pueden adjuntar un documento, simplemente aquí en adjuntar documento, o escriben directamente, así como lo han hecho algunos de sus compañeros, que lo redactan ahí mismo en el espacio del foro. Ok, any question, alguna pregunta, duda, inquietud? Crystal clear. Everything is clear? All right. Thank you so much for answering. Gracias por responder, Wendy. Cualquier duda, chicas, entonces estoy disponible. Me pueden contactar a través del grupo, a través de WhatsApp o del foro. Y obviamente estaré presta a responder a sus dudas e inquietudes. Thank you so much for coming, Natalia and Wendy, for your time today, por el tiempo que dedicaron hoy a esta videoconferencia. Nos encontramos nuevamente en la próxima sesión, que es el otro martes 26 de agosto, donde ya hablaremos de una tercera actividad con otra temática. Thank you so much. Have a very good day. Que tengan un feliz día. Goodbye, Wendy. Bye, bye. Bye bye. Goodbye, Natalia. Thank you for coming. Have a good day.